un hombre con una gran habilidad para la entrevista. Ha tenido algunas entrevistas que han sido verdaderamente históricas, ¿no? Ha entrevistado a algunos de los personajes más importantes del mundo y pues a mí me da mucho gusto tenerlo como invitado y le presento aquí su semblanza. José Martínez Mendoza es periodista y escritor. A lo largo de más de 40 años de labor periodística, ha colaborado en numerosos medios del país. Entre otros, Excelsior, El Universal, Semanario La Crisis y las revistas Mira y Milenio, así como en publicaciones del extranjero como Magazine Market de la cadena Bloomberg News y el periódico La República de Costa Rica. Es autor de 17 libros, algunos de ellos traducidos a varios idiomas. Es biógrafo de Carlos Slim. Hoy nos acompaña en Domingo 7, José Martínez Mendoza. Bueno, pues a mí me da mucho gusto que nos acompañe el maestro José Martínez Mendoza. Pepe, ¿cómo estás? Bien, Enrique, a tus órdenes. Me da mucho gusto y gracias, y es un honor que estés con nosotros, con esa trayectoria que es verdaderamente impresionante. Gracias de veras y muy reconocido por tu participación, sobre todo en las circunstancias, ¿no? Recuperándote, así es que pues doblemente agradecidos, Pepe. Muchas gracias. Y si me lo permites, pues nos vamos con lo que le informábamos a usted, pues justo el jueves 4 de febrero, el INAI ordena a la Secretaría de Salud informar sobre muertes en el 2020. Y esto se lo informábamos de la siguiente forma. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Secretaría de Salud Federal dar a conocer el número de muertes registradas en México entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2020. El recurso lo interpuso un particular, a quien le negaron estos datos con el argumento de que son reservados. Sin embargo, el INAI determinó que la reserva no es aplicable y en cuanto a la confidencialidad de la información, se concluyó que la base de datos se puede entregar en versión pública, cuidando no incluir nombres, CURP, domicilios de residencia y defunción, características de las personas fallecidas y de las causas de su muerte, entre otros datos específicos. Bueno, pues ahí está lo que le informaba a usted Marisol Ordóñez. Pepe, creo que uno de los temas más polémicos en estos tiempos, iba a decir del cólera, pero no es cólera, en estos tiempos de pandemia, ha sido el número de personas contagiadas y el número de muertes. ¿Por qué? Porque primero, pues difiere de una lógica, ¿no? Cuando se habla de 150, pues, resulta que todo mundo conoce a alguien, que se le ha muerto a alguien. Y entonces uno, no, la cifra tendría que ser un poco mayor, ¿no? Y se hablaba de estos subregistros. Luego viene el INEGI y pues nos da o informa que hay pues cuando menos un 40% de más muertes. ¿A qué obedece el tema de la secrecía? No, si no hay en esta lógica del gobierno federal, no hay una responsabilidad de ellos en los contagios o en las muertes, porque según la propia lógica del gobierno federal se han atendido, pues se han dado todas las facilidades, tal. ¿Cómo miras este tema como periodista? Bueno, desde que comenzó la pandemia, el 28 de febrero del año pasado, con el registro de la muerte de un estudiante, se implementaron las conferencias sobre el COVID por el doctor Hugo López-Gatell. Lo que yo percibo, y creo que mucha gente igual, es que no hay una política pública del Estado que refiera sobre el manejo o una estrategia sobre la pandemia. ¿Qué significa esto?
que hemos caminado a ciegas en este año de crisis sanitaria y hasta ahora no sabemos realmente cuál es la información. El gobierno se ha reservado la publicación de la información real sobre las víctimas de la pandemia. Lo han guardado como si fueran secretos de Estado. Un país, para poder desarrollarse, debe de ir de la mano de la transparencia, pero aquí estamos viendo una opacidad como nunca lo habíamos visto antes. Una cosa nos dice el INEGI sobre las víctimas del COVID. Ellos están hablando al día 10, del miércoles 10 de febrero, que habíamos rebasado los 2 millones de contagios, de personas contagiadas, y más de 170,000 fallecimientos. En los registros civiles de todo el país, acumulando la información, los datos son mucho mayores. Así como se registran los nacimientos, también las defunciones, y de acuerdo a los registros civiles del país, hay un subregistro, o lo que significa que no se han registrado, más de 200,000 fallecidos. En relación a las cifras de años anteriores, el número de muertos ha sido mucho mayor, lo que cabe a muertes atípicas por neumonía, al margen de las demás cifras que se manejan por diversas causas de muerte, como infartos, accidentes, etcétera, etcétera. Algunos expertos han manejado cifras mucho mayores. Hay algún matemático egresado de la UNAM que trabaja para la Universidad de Berlín, que ha venido insistiendo en análisis muy críticos sobre un número aproximado a partir de la metodología del doctor López-Gatell, en la que, de acuerdo a los datos de multiplicación de 2.8, habría en el país cerca de 10 millones de personas contagiadas y más de 600,000 fallecimientos. El presidente, la secretaria de Gobernación, el canciller Marcelo Ebrard han dado cifras diferentes y chocan bastante con la percepción que nos da el doctor López-Gatell. Hay mucha desinformación por parte del gobierno que inicia con aquella decisión, yo diría que hasta criminal, cuando se habló del triaje. ¿Qué es el triaje? Pues es cuando se decide quitarle los respiradores, no prestarle el oxígeno a las personas mayores de la tercera edad, a partir de los 60 años. No sé si recuerdas cuando se habló de que se iba a privilegiar a los jóvenes, sí, en la atención médica. Finalmente no se dio ese paso, ¿no? En términos de lo que iba a ser una política de choque con la pandemia, ¿no, Pepe? Sí, mira, yo lo que he podido percibir, investigando con mucha gente, con algunos médicos, con algunos especialistas, en muchas partes del país, es que la información real no la sabemos, sí, pero lo que sí sabemos es que está rebasado el sistema hospitalario de todo el país. Mucha gente muere en sus casas. Sí. Los médicos no están preparados para este hecatombe, para este desastre, y hemos llegado incluso a dejar morir a la gente en los hospitales por falta de medicamentos, por falta de camas. Hemos visto escenas dantescas
de gente muriendo en el piso de los hospitales. Hemos visto cómo han fallecido centenares de médicos y enfermeras que incluso no tienen ninguna garantía del Estado. Muchos incluso son agredidos en las calles, o eran más agredidos todavía en los meses anteriores, porque la gente estaba desinformada sobre el alcance y los contagios del COVID. Pues pero todo esto es consecuencia de la política implementada por este gobierno, que empezó a controlar el abasto de medicamentos a través de la Secretaría de Hacienda. Sí. Hubo despido de médicos en hospitales y hubo un viraje de repente contratando médicos y enfermeras de lo que fuera, y tenemos un desabasto todavía de medicamentos. Fue insuficiente la compra de respiradores. Fue humillante que el gobierno de Estados Unidos, en el gobierno de Trump, nos dieran menos de un centenar de respiradores para la demanda que tenía el país en esta materia. Entonces, pues, es un desastre que se quiere ocultar clasificando a la información, al negarla, pero el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, le ha exigido al gobierno que cumpla con su papel establecido en la Constitución, sí, en los artículos 6 y 7 constitucionales, que establecen que los ciudadanos tenemos el derecho a saber, y que el Estado debe de garantizar el derecho a la información. Pues ahí está una opinión fundamentada, Pepe, de este tema que nos tiene. Bueno, déjame ir a la siguiente nota, Pepe, si me haces favor. Mire usted, el viernes 5 de febrero Coparmex celebra la resolución, y así se lo dimos a conocer, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina la inconstitucionalidad de la política energética del gobierno federal. Carlos González Elefonazzi, vamos a ver. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, aplaudió la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar como inconstitucional a la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía. El fallo fortalece el Estado de Derecho y favorece la inversión en el sector. Además, minimiza el riesgo de incumplimiento de nuestro país en tratados internacionales y apoya la generación de energías renovables. La política energética establecía que el servicio público de transmisión y distribución de energía pertenece a áreas estratégicas del Gobierno de México, lo que, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia, otorgaba ventajas injustificadas a la Comisión Federal de Electricidad e impedía promover y proteger la competencia en el libre mercado eléctrico. Bueno, aquí hay varios temas, Pepe, me parece, y esto haciendo eco de algunos comentarios, de algunas reacciones. Primero, los medioambientalistas, ¿no? Diciendo, no podemos seguir apostando a energías sucias, tenemos que apostar a energías limpias. Luego, va a ser más caro, a fin de cuentas, si se hacen estas reformas, el pago de la luz va a ser más caro. Y luego otra, pues que ya ha habido reacciones importantes en Canadá, por ejemplo, y Estados Unidos, donde dicen empresarios, no tenemos un TLC, un tratado de comercio firmado con México, donde nosotros tenemos la posibilidad y con esta modificación, con esta reforma que se propone, pues estaríamos en desventaja, no sería el suelo parejo. ¿Cómo miras este asunto? Bueno, tiene varios enfoques. Primero, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se modificaron los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para poder llevar a cabo la reforma energética. De tal suerte que se invitaba a particulares, nacionales y extranjeros, a invertir en la generación y suministro de energía eléctrica. Y la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador va en contra de ese espíritu que
fue aprobado por el Congreso y ahora este gobierno, con el apoyo de los diputados de Morena, que conforman la mayoría, están obsesionados con echar abajo aquella reforma energética y de esa manera impedir que particulares, que inversionistas extranjeros y nacionales puedan generar energía eléctrica y suministrarla. Esto, desde luego, prende focos rojos a los inversionistas extranjeros y también desalienta a los inversionistas privados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró anticonstitucional la iniciativa del presidente Obrador, quien a su vez ha ordenado, como si fueran sus lacayos, los miembros del Poder Legislativo, para que encuentren los recovecos para sacar adelante esta contrarreforma. Bueno, ya dijo que no le va a quitar de una coma, Pepe. Exactamente, precisamente. Entonces se impone a otro poder, que es el Poder Judicial, de una manera abusiva y prepotente, la preeminencia del Poder Ejecutivo, que ya está siendo cuestionado por el Poder Judicial con esta decisión. Okay. Yo creo que no debe prosperar esta iniciativa porque, como tú lo apuntabas al principio, se violan tratados internacionales. Por ejemplo, el principal es el Acuerdo de París, que establece la generación de energías limpias, y lo cual ha provocado también el descontento de organizaciones medioambientalistas como Greenpeace y otras, y desalienta esta generación de energía de particulares, porque te puedo explicar que hay por lo menos 7 o 8 fuentes de generación de energía en el país, que son la hidroeléctrica, la eólica, la solar, la geotérmica, la de biomasa y las no renovables. Si tú recuerdas, hay un senador de Morena que le llaman el rey del carbón, con el que se han establecido acuerdos por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que el impulso a las energías sucias, a los fósiles, es totalmente retardataria, porque va en contra de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Por ejemplo, estamos viviendo una nueva civilización a partir de la Revolución Industrial en 1848, pero más precisamente con la electrónica a partir de la electricidad. Así es. Ya incluso los autos no van a ser... ya no, en 10 años gasolina, ya no se van a ser eléctricos. Entonces, nosotros, en lugar de ir hacia adelante, estamos estancándonos y cada vez vamos hacia atrás, porque no hay un proyecto de nación, no hay un proyecto de país, y en esta parte de la reforma energética, pues es sumamente grave que el presidente quiera imponer su ley, que es totalmente anacrónica. Hemos visto los grandes fallos que ha tenido la Comisión Federal de Electricidad, lo vimos con las inundaciones en Tabasco, que pusieron en riesgo y los apagones, de una presa. Lo hemos visto que en el choque que ha tenido con la Comisión Nacional del Agua. Sí. En fin, hay un desconocimiento de la industria. No hay una estrategia de Estado que fortalezca al país en esta materia, y que vemos que están espantando a los inversionistas. Cuando el país está ávido de inversiones. Necesitamos, por supuesto, la llegada de inversiones que generen empleos. Pepe Martínez, ¿me acompañas a un corte y regresamos con la siguiente nota a analizar? Adelante. Vamos a un corte, no se vaya, esto es Domingo 7. Regresamos después del mismo.
Hasta el sábado 6 de febrero, cuando le informamos a usted que vacunas de Pfizer llegarían hasta el 15 de febrero. Vamos con Raúl Sesman. Pfizer hizo oficial que no será posible anticipar el embarque de vacunas contra COVID-19 que se tenía contemplado para entregar a México el 8 y 10 de febrero. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que las dosis llegarán el día 15 de este mes y detalló que el retraso se debe a las nuevas disposiciones de regulación comercial de la Unión Europea. El funcionario aseguró que a pesar de ello, se tienen contempladas la segunda dosis de la vacuna. Mire, es muy complicado querer comparar las economías de nuestro país. Siempre nos comparamos con Estados Unidos, ¿no? En razón natural de que, pues no sé, de que están ahí, de que compartimos 3,000 kilómetros de frontera común, de que es nuestro referente, de que es el país con el que más comercio tenemos. Y es muy difícil comparar los niveles económicos. Yo le decía a usted que tan solo California, el estado de California, si fuera un país, sería la cuarta economía del mundo. De ese tamaño es la economía de Estados Unidos, muy lejos de la nuestra, ¿no? Pero, pues, sin duda también los ejercicios de comparación nos permiten saber dónde estamos parados. No le voy a decir a usted, no voy a comparar el poder de adquisición que tiene Estados Unidos, decir, a ver, yo quiero todas las vacunas y aquí está la lana, ¿no? Pfizer, quien sea, ahí está, ¿no? Bueno, pero hay circunstancias que de repente preocupan, ¿no? Cuando en Estados Unidos se están vacunando 1,5 millones de personas por día, pues aquí el último reporte, creo que ayer fueron 3,000 y tantas personas, ¿no? Y pues sí hay una gran diferencia, Pepe, ¿no? Sí hay una gran diferencia. Sí. Bueno, ahorita, de acuerdo a los datos oficiales, se han vacunado alrededor de 700,000, 750,000 personas. Pues la mitad de lo que vacunan en un día en Estados Unidos. Así es lamentable. Aparte, Pfizer anunció que tenían que retrasar un poco la entrega de las vacunas. Tuvieron problemas para la producción a nivel mundial. Y por otro lado, el gobierno de México ha incurrido en muchas pifias. Por un lado, Gatell, que viajó a Argentina para negociar la entrega de vacunas de AstraZeneca, y por otro lado, Pfizer no suspendió la entrega desde Bélgica de vacunas a México. Y el canciller anunció la compra de vacunas de rusas y otras. Hay un choque de declaraciones entre el canciller, entre el presidente Obrador y el propio López-Gatell. Realmente no sabemos cómo estén manejando el tema de las vacunas, porque cada quien dice una cosa. Hay una desinformación total. Hay que estar analizando esta información a cuentagotas. Estamos caminando a ciegas y eso es muy preocupante, porque si tenemos 10 millones de contagiados y tenemos 600,000 fallecidos, la cosa es muy delicada. Es un problema de seguridad nacional. Es una cosa sumamente grave. Es un asunto que incluso se ha dejado en manos de gente ajena al sistema de salud, como son estos servidores de la nación o como es el mismo ejército mexicano. Es un pésimo manejo grave que nos está demostrando que el Estado mexicano no tiene la capacidad de la gobernabilidad que requiere el país, y que tenemos un sistema de salud que carece de una estrategia, porque hay algunas instituciones mexicanas, como algunas universidades del estado de Puebla o de Querétaro,
la misma Universidad Nacional Autónoma de México, que tienen la capacidad de producir vacunas, claro. pero que carecen del apoyo de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, ese es un grave problema, porque si vamos a importar las vacunas, pues esto se suma también a varios problemas. Tenemos un problema de dependencia en materia de salud del extranjero. Sí. Tenemos un problema de dependencia de alimentos, ya incluso de maíz y frijol, que importamos de Estados Unidos y de China. Tenemos una dependencia de energéticos. Tenemos que estarle comprando gasolina a Estados Unidos. ¿Qué significa todo esto? Pues que estamos en un fracaso muy grave, pero el tema de la salud es sumamente peor. Sí. Porque ¿qué va a pasar en los próximos meses con el calendario de vacunación que se ha ido retrasando? Y las pocas vacunas que han llegado, se ha privilegiado a servidores públicos y no a la gente que está en la primera línea de fuego, como son los médicos, las enfermeras, los camilleros, el personal de limpieza. Incluso diríamos médicos particulares que no por particulares pues dejan de estar luchando en hospitales con el tema del COVID. Bueno, pues es un tema realmente muy álgido, ¿no? Y bueno, pues ahí está la opinión de José Martínez Mendoza. Y déjame ver un tema pues que sí es del ámbito estatal, pero se salió de la esfera estatal por la importancia. Le informábamos a usted el domingo 7 de la detención del exsecretario de Gobierno del Estado de Puebla. Vamos a ver. Valentín Jorge N., exsecretario de Gobernación de Puebla, fue detenido por presuntamente cometer actos de corrupción mientras ejercía dicho cargo durante la administración del exgobernador Mario Marín Torres. La Fiscalía Estatal detalló que la detención se llevó a cabo en la capital poblana. El actual notario público quedó a disposición de la autoridad judicial. Bueno, no se pueden desligar estos dos temas, Pepe, el de Mario Marín y el del exsecretario de Gobierno de Puebla. Tengo 3 minutos para un comentario tuyo sobre este asunto, Pepe. Bueno, el tema de la detención del gobernador de Puebla ya estaba muy cantado. Sí. Él tenía 2 años prófugo de la justicia. La Fiscalía General de la República había emitido la ficha roja luego de que un juez había determinado que había elementos para su detención, presuntamente por ser el autor intelectual de la supuesta tortura a la periodista Lidia Cacho. El coscorrón, ¿no? El coscorrón. Sí. Lo cierto es que Lidia Cacho nunca estuvo en la cárcel, estuvo detenida en una prisión preventiva, pagó una fianza, salió. El traslado de 23 horas de Cancún a Puebla fue hostigada por los agentes judiciales de Puebla, y algunos de ellos están detenidos y han sido procesados. Ahora se ha consignado a Mario Marín y a Valentín Meneses, que fue secretario de Gobierno durante su gestión. Valentín Meneses y Mario Marín eran como siameses. Acuérdate que la hermandad se da a través de la sangre, pero hay algo más que la hermandad, que es la complicidad. Y Marín y Valentín Meneses están compareciendo por distintos delitos. Valentín, por haber autorizado la liberación de personas peligrosas que habían sido consignadas por las autoridades poblanas, violaciones, torturadores, narcotraficantes, y que fueron dejados en libertad antes de que cumplieran su condena. Se presume que ahí hubo actos de corrupción, y en el caso del exgobernador, pues, por abuso de poder y torturas, bajo señalamiento del autor intelectual. Habrá que ver si va a haber un careo o no entre Lidia Cacho y el gobernador. Falta detener a Camel Nasib, y
y que hable porque él sí está involucrado en delitos de pederastia que son sumamente graves, y yo pienso que no debe haber impunidad en ningún caso de justicia en México, sí. Pero tampoco debe haber venganza política. Estoy de acuerdo contigo. Y digo, por supuesto que hay algunos delitos que pues indignan socialmente, ¿no? Alguien acusado de pederastia o de violación o tal, pero hay que mantener esta idea para el debido proceso de que todas las personas son inocentes hasta que se les comprueba su culpabilidad. Así es que, bueno, no hagamos juicios mediáticos ni linchamientos mediáticos, ¿no? Solo presentamos aquí la nota y la circunstancia y el comentario de la misma. ¿Me permite ir a una pausa, Pepe? Y regreso contigo. Vamos a un corte, no se vaya. Esto es Domingo 7, regresamos. Radio y Televisión Mexiquense. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y un poco a propósito de lo que platicaba yo con nuestro invitado. El tema de la vacunación, mire, hoy es un tema mundial, ¿no? Es un tema cotidiano, frecuente. A ver, ¿cómo está la vacunación acá? ¿Cómo está allá? ¿Cómo están los contagios? El ejercicio de comparar el número de muertos o de contagiados o el ritmo de vacunación. Y la verdad es que hay que decirlo, si bien es cierto que Estados Unidos, en esta lógica del presidente Trump, descuidada al principio, tal, y luego apostando como digamos un elemento sustantivo para su reelección a que llegara la vacunación, que finalmente no llegó, pues ha sido todo un tema. Hoy Estados Unidos, que es la potencia económica más importante del mundo, pues tiene un ritmo de vacunación frenético, ¿no? Dijo el presidente Biden, vamos a vacunar 100 millones de personas los 100 primeros días, pero ahora han aumentado esta apuesta y resulta que están como en 1,5 millones diario. Vamos a ver esta nota con mi compañero Carlos González. Vamos a iniciar en los Estados Unidos. Ahí se acelera el ritmo de vacunación. Este pasado fin de semana, imagínese usted, fueron vacunadas 2.1 millones de personas. No obstante, la tasa promedio de vacunación diaria es de 1.4 millones. No, pues si andan llegándole al 2, pues ya están muy bravos. Digo, entiendo, y ya lo habíamos hablado, pues aquí andamos en los 700,000, ¿no? Que es pues ni la mitad de lo que hacen ellos allá. Hay una diferencia entre las economías, pero yo creo, Pepe, y me parece pertinente no regresar a la nota anterior de por qué aquí en México tal, pero me parece que sí valdría la pena recuperar la experiencia, sobre todo en la logística de cómo se está vacunando en Estados Unidos. Que hay lugares donde estaban vacunando 24 horas al día, es decir, las 24 horas, o luego otros lugares donde llegaban y te vacunaban en el coche, sin bajarte. Creo que México tendrá pues una buena fuente de donde abrevar información para las jornadas de vacunación aquí en nuestro país. Mira, en 1946 hubo una crisis sanitaria que le llamaban la fiebre aftosa. La fiebre aftosa, claro, sí, claro. Que infectó, contagió a la ganadería mexicana, porcícola, avícola, de todo tipo. Y se aplicó una estrategia que se llamó el rifle sanitario. Más o menos se sacrificaba a 1 millón de animales por día. Esa fiebre había sido importada, si le llamamos así, de Brasil. Un ganadero trajo algunos vacunos de Sudamérica y entró por Veracruz y venían contagiados y se extendió a todo el país. Si en aquellos años el gobierno mexicano actuó de una manera efectiva y actuaron con mucha rapidez, creo que esa experiencia nos podría servir si la trasladamos al tema de las personas, de la gente. Yo creo que se ha usado el tema de la pandemia de una manera política por el contexto y la coyuntura electoral. Entre más nos estemos
estemos tardando para coincidir los tiempos con el proceso electoral, pues Morena y el gobierno pueden beneficiarse o creen que se pueden beneficiar con esa política sanitaria. Las vacunas, lamentablemente, se les da un uso político. Pero también aquí hay elementos graves porque el presidente ha mandado señales muy negativas para la gente, para el país y para el extranjero, porque ha roto con la disciplina interna del gobierno por el simple hecho de no usar el cubrebocas, no acatar las recomendaciones del encargado de la política sanitaria en este tema, que es el doctor Hugo López-Gatell, por diversas circunstancias o pretextos políticos. Y en el caso de las vacunas es lo mismo. El uso político de las vacunas se ha convertido en un circo lamentablemente, porque yo recuerdo cuando llegó el avión de DHL, que nos habían dicho que iban a llegar millones de vacunas y fueron solamente menos de 4,000, se hizo un circo mediático. Sí, bueno. Entonces, en Estados Unidos, incluso en las farmacias se puede conseguir la vacuna. Afortunadamente, no hay discriminación y a nuestros compatriotas que son trabajadores, inmigrantes, se les ha atendido igual que a los ciudadanos norteamericanos. Pues esto merece mi reconocimiento y mi respeto a las autoridades norteamericanas. Y en el caso de México, no sabemos realmente cuándo va a llegar a la gente pobre, a la más necesitada, no obstante que el eslogan de este gobierno es: por el bien de México, primero los pobres. bueno, pues ahí está. Yo creo que van a ser los últimos en obtenerla. Bueno, ojalá y ojalá de veras lleguen pronto y ojalá se aproveche la experiencia de un país que ha llevado un ritmo muy importante de vacunación. Tengo 3 minutos para la siguiente nota, tu comentario, Pepe. El martes 9 de febrero le informamos a usted que Ricardo Monreal proponía multas de hasta casi 90 millones de pesos, 89.6 millones, a redes sociales. Un tema que ha sido muy complicado porque meterse con temas de libertad de expresión, siempre es muy complicado. Vamos a ver con Carlos González. El senador Ricardo Monreal dio a conocer su iniciativa para regular las redes sociales en México, la cual busca proteger, dice, la libertad de expresión en los espacios virtuales. En esta iniciativa se prevén sanciones de hasta 1 millón de unidades de medida y actualización, equivalentes a 89.620.000 pesos por vulneración a la libertad de expresión. Esta propuesta legislativa surgió luego de que el presidente López Obrador criticó la decisión de Twitter de cerrar la cuenta del expresidente Trump en el contexto del asalto violento al Capitolio allá en Washington. Bueno, yo aquí nada más agregaría una cosa. Facebook y todas estas son empresas privadas y ellos tienen derecho a tener sus propios cánones o sus propias normas. Cuando un presidente que está llamado siempre o uno supone a la cordialidad, a la civilidad, de repente violenta esto y hace un llamado, una suerte de llamado a la rebelión, ¿no? Pues me parece que ellos están en todo su derecho a decir: a ver, no, señor presidente, usted es muy presidente, pero no se puede hacer apología de la violencia, ¿no? Porque aparte ellos son una empresa privada, no es una empresa, no es una institución de gobierno que dice, ellos, el que quiera usar Facebook, que lo use, ¿no? Se paga, pero me parece que en todo caso, pues al pretender salvaguardar la libertad de expresión, pues también todas las cosas tienen un límite, ¿no? La libertad empieza donde termina la nuestra, donde empieza la del otro. No sé cómo veas este tema, Pepe. Bueno, la Carta Universal de los Derechos Humanos, la Carta Universal de los Derechos del Hombre, el primer artículo de esa Carta de los Derechos del Hombre es la de los derechos humanos. Y como parte de los derechos humanos está la libertad de expresión. En el caso de México,
la propuesta de Monreal va dirigida a los críticos del presidente. El presidente Obrador ha incurrido en muchísimas incongruencias. Afortunadamente han quedado registradas videos que se exhiben en las redes sociales en cualquiera de los temas que quiera uno hablar. Hace años se criminalizó la libertad de expresión cuando se hacía referencia a los temas de injurias, daño moral y difamación. Por fortuna, no hace mucho se quitaron del Código Penal Federal para que pasaran al Código Civil como delitos de la libertad de expresión y se sancionan económicamente. Se ha aplicado esta ley también a rajatabla en el país para dañar el patrimonio de los periodistas críticos cuando son vistos como adversarios de los políticos o los gobernantes. Este tema lo conozco, yo soy miembro de un par de organizaciones sobre libertad de expresión, entre ellos la Red Mundial de Periodistas, y fui fundador de la Fundación para la Libertad de Expresión y de algunos observatorios de medios a nivel internacional. Y ese es un tema que he venido discutiendo en el ámbito académico en México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con colegas de Europa, América Latina, Estados Unidos y México. Yo creo que el senador Monreal desconoce qué es la libertad de expresión y desconoce aun cuando escribe o publica en el periódico Milenio unos mamotretos cada semana. Estas incongruencias de haber pasado de ser las benditas redes sociales a las malditas redes sociales por parte de este gobierno es totalmente deleznable. La libertad de expresión no se puede regular. Eso va en contra del espíritu democrático en cualquier país. Lo que hizo Trump, como tú lo apuntabas, de llamar a la rebelión, a tratar de desconocer la calificación electoral en la que se subrayaba su derrota, pues constituye un delito. Por eso está abierto un juicio político, el impeachment, en contra de él, y que incluso es respaldado por 6 senadores republicanos, con lo cual se puede llevar a cabo este juicio político contra Trump. Vimos el daño que le hizo a su país con el Twitter. López Obrador no tiene ese manejo que tenía Trump. López Obrador ha apostado a las mañaneras y desde su primer conferencia ha llenado de injurias, de improperios a la prensa. Nos ha llamado buitres, chayoteros. El poeta Gabriel Said publicó un artículo en el periódico Reforma que se llama AMLO Poeta y hace todo un listado de la difamación, de los adjetivos, de los improperios del presidente Obrador contra los periodistas. Yo creo que eso es lo que hay que regular. Eso es lo que hay que regular y no ir en contra de la libertad de expresión. Es como querer cortarle la lengua a los periodistas, como ocurrió con Belisario Domínguez. Sí. No puede ser posible. En aquel con el doctor Urrutia, ¿no? En Así aquel es. viejo panteón de Joco, por cierto, donde pues dicen las crónicas de aquellos tiempos que antes de matarlo, de asesinarlo, le hubieran cortado la lengua. Bueno, sí. Bueno, eso es. Tengo 20 segundos, Pepe, antes del corte. Sí. Mira, muy rápido.
los gobiernos que empiezan censurando a las personas, a los periodistas, después terminan mutilándolos. Esto es muy grave. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a la última nota de este domingo 7. No se vaya hoy con el periodista José Martínez aquí en el domingo 7. No se vaya. Bueno, y nos vamos, si me lo permite usted, a la nota del miércoles 10 de febrero, donde el presidente de la República inaugura el aeropuerto. Bueno, hombre, parte, ¿no? Porque pues todavía no está concluido, ¿no? Hablar de inauguración sería muy pretencioso, pero digamos parte de los trabajos del aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a ver. Hoy es el Día de la Fuerza Aérea y hay un evento importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador inaugura, bueno, pues esta pista de la base aérea militar número 1 en Santa Lucía como parte del aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí se ve este arribo. Hay que destacar que, bueno, este día solo son vuelos de exhibición y prueba y no van a tener pasajeros, solo una tripulación de 3 personas. Ahí se ve al presidente López Obrador haciendo el recorrido. Se alcanza a ver a Dolores Padierna, al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En esta etapa, ahí también se ve el arribo de Omar Fayad, gobernador del Estado de Hidalgo. Y bueno, es este recorrido, este evento. Hay que destacar que esta base aérea militar y el próximo aeropuerto Felipe Ángeles está ubicada al sureste del municipio de Zumpango, en el Estado de México. Bueno, ahí está. Bueno, ya sabe usted, ¿no? Digo, desde que se canceló el aeropuerto nuevo, lo que se conocía como el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues ha habido una gran cantidad de comentarios y reacciones de este aeropuerto allá en Santa Lucía. Cómo vamos a llegar, cómo nos vamos a regresar, qué va a pasar cuando haya conexiones. En fin, tengo 4 minutos de comentario para este tema final, Pepe. 3 minutos para este tema final. Bueno, yo creo que esta obra magna del gobierno del presidente López Obrador sin duda es un reto del país en varios frentes. Tenemos que ver realmente la capacidad que va a tener este aeropuerto, si realmente cumple con las condiciones aeronáuticas, que hubo mucha oposición a la construcción de este aeropuerto en ese lugar. Y también tiene mucho que ver con la infraestructura alrededor de las instalaciones de este aeropuerto. Toda la infraestructura que se necesita para llegar y salir de ese lugar, el tiempo que se puede llevar de un traslado a otro. Vamos a ver si no va a ser complicado por el tráfico, la distancia. Lo que no hay es información real sobre las concesiones que se han dado alrededor del aeropuerto. A los militares se les ha dicho que ellos van a administrarlo, que van a utilizar las ganancias para obtener mayores recursos y fortalecer a la institución castrense. Yo creo que el aeropuerto va a terminar siendo, para bien o para mal, un símbolo de la gestión del presidente Obrador. Después del aeropuerto que se iba a construir en Texcoco y que finalmente se suspendió mediante una encuesta, por llamarle chafa, no hay otra manera de decirlo, y de manera disfrazada para encubrir el manejo autoritario del presidente Obrador. Lo mismo ocurre con el Tren Maya, con la construcción de la refinería de Dos Bocas.
Pero yo creo que aquí le va a hacer un daño a largo plazo al ejército mexicano, porque el presidente lo ha puesto en acción en muchas partes de su administración. Eso me referiría quizás más adelante, en otra ocasión, sobre el tema del desprestigio que está teniendo las Fuerzas Armadas. Y hasta ahora los expertos han cuestionado a las pistas referentes a la parte militar. Habrá que ver a la parte comercial, a la parte civil. Unos están apostando porque las pistas sean mayores a 4,5 kilómetros, 5, y eso va a ser muy importante por el flujo de viajes aeronáuticos que ha tenido el país en los últimos años. Es un gran reto. Pues ahí tiene usted pues este último tema, también con un elemento de polémica, ¿no? Pero qué duda cabe que han sido asuntos importantes, ¿no? Sustantivos los que se han dado esta semana. Y bueno, maestro, yo te agradezco, por supuesto, el que nos hayas ayudado, José Martínez Mendoza, periodista de muchos años, que nos hayas ayudado a entender, a través de tu opinión, pues la trascendencia, la importancia de estos temas. Te mando un abrazo, Pepe, y gracias por tu participación en este espacio. No, gracias a ti por este foro y te agradezco mucho. Te mando un abrazo a todo y a todo tu equipo. Hasta luego. Muchas gracias. Hoy José Martínez Mendoza aquí en Domingo 7. Gracias a usted por